Hola, gracias una vez más por estar con nosotros en tu programa, Hablemos de tu dolor. Muy agradecido por la cantidad de llamadas que hemos recibido de nuestro último programa, que ha sido sumamente impactante al ver situaciones como la que pasó esta joven que dio su testimonio por los severos dolores de cabeza. Hoy tenemos un tema sumamente importante, impresionante. Se va a dividir en dos programas. Porque es importante para nosotros que usted sepa la verdadera verdad de las situaciones y las circunstancias. Hay un dicho, un proverbista dijo hace muchos años, que la verdad de algo va a depender del nivel de conocimiento que usted tenga de esa verdad. Si su conocimiento es limitado, pues todo eso va a ser su verdad. Si su conocimiento es amplio, todo eso va a ser su verdad. Pero es importante que usted conozca la verdadera verdad de esa verdad. Por lo tanto, voy a estar hablando hoy de una enfermedad donde se ha estado hablando últimamente en los medios de comunicación, de prensa, radio, televisión, pero no se ha ido al detalle, en otras palabras, en arroz y habichuela, qué es lo que está sucediendo con esa enfermedad, cómo es que funciona, cómo es que se padece, qué es lo que está sucediendo. Antes de comenzar el tema, voy a volver a lo que yo quiero que ustedes aprendan para beneficio de ustedes, donde les he explicado que el cerebro, por medio de intercambios bioquímicos, produce corriente eléctrica. Pasa por esta troncal principal que se llama la médula espinal y ya esa corriente se ha calculado que es compatible o equivalente a un voltaje de 120 a 130 voltios. De aquí sale un montón de cables eléctricos que van por todo nuestro cuerpo para llevar corriente eléctrica a todos los aparatos y sistemas que nosotros tenemos. Si usted observa esto detenidamente, se parece mucho a la caja de fusibles que usted tiene en su casa, ¿verdad que sí? Nosotros le llamamos ganglios. Pero como todo ente eléctrico, nosotros tenemos unos cables positivos, al cual le llamamos el sistema simpático, y unos cables negativos, al cual le llamamos el sistema parasimpático. Todo aparato eléctrico tiene un ciclo eléctrico, correcto, entra positivo, sale negativo. En el momento en que uno de estos circuitos, si proyectamos acá otra vez, uno de estos circuitos se afecta, se crea una interrupción eléctrica, o sea, hay un bloqueo eléctrico. Ese bloqueo crea una resistencia. Esa resistencia tiende a irritar el nervio o los nervios que hay en esa área, provocando un proceso inflamatorio en toda la zona, creando también a su vez que hay una disminución en la cantidad de corriente eléctrica que va hacia los órganos, a las extremidades, a las áreas musculares, a las articulaciones, a las áreas linfáticas, a las áreas endocrinológicas, a las cuales esos nervios son responsables de estimular. Para que me pueda entender mejor, en una hornilla eléctrica, mientras la hornilla está apagada, realmente está prendida, porque hace un ciclo eléctrico con la caja de fusible, correcto. En el momento en que yo prendo la hornilla, inmediatamente creo un bloqueo. Ese bloqueo crea una resistencia y esa resistencia pasa a la hornilla en forma de calor. Pero ¿dónde se crea el bloqueo? La corriente sale de la caja de fusible, pasa directamente por toda la parte positiva hacia la estufa. Tan pronto yo prendo la estufa, la parte negativa, que es la que va de la estufa hacia la caja de fusible, se queda bloqueada. Esa corriente choca con ese bloqueo crea la resistencia y esa resistencia pasa a la hornilla en forma de calor. En el ser humano pasa exactamente lo mismo. En el momento en que la corriente viene, sale del cerebro, pasa por toda la cablería positiva o simpática. Cuando hay una lesión, cuando viene de regreso, en su parte parasimpática o negativa, se encuentran con esa lesión crea una resistencia y esa resistencia, al limitar la cantidad de corriente que va pasando, provoca entonces que la persona sienta o dolor o debilidad o problemas respiratorios o cardíacos, gastrointestinales o geniturinarios o musculoesqueléticos, etc. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener la precaución
de que cuando evaluamos un paciente, número uno, tenemos que hacer una inspección física o visual primero. Luego hay que tocar al paciente. Ya no se están tocando los pacientes. Ahora se está haciendo todo a base de telepatía o simplemente observan, pero ya no ni se oculta ni se palpa. Error, gravísimo error. Hay que ver la cantidad de pacientes que llegan a la oficina que me dicen, mire, a mí no me examinaron, a mí no me tocaron, a mí simplemente yo le dije, tengo este problema y me dijeron, tómese este medicamento sin haber hecho la evaluación correcta. Eso está muy mal hecho. Esa es la medicina moderna, esa es la que nosotros no queremos practicar. La que queremos practicar fue la que aprendimos de un principio, que el paciente lo tenemos que ver como si fuera un familiar, un hermano, un padre, una madre, alguien el que llega a nuestra oficina con una necesidad. Y esa necesidad hay que cumplirla, hay que proveerla. ¿Cómo lo proveemos? Tocándolo, haciéndole el debido examen, haciéndole el examen físico, los laboratorios, llegar a un diagnóstico provisional en lo que llegamos a un diagnóstico definitivo. Pues en estos casos, como en el tema que vamos a tocar en el día de hoy, han pasado cosas así. La primera parte, o en este primer día, vamos a estar hablando sobre el síndrome de Guillain-Barré. Como ustedes saben, con el asunto del virus del Zika, que no es un mosquito, que es un derivante o una mutación de estos mosquitos que producen el dengue, que producen el chikungunya, todos ellos producen enfermedades de Guillain-Barré. Pero eso no es lo único que produce el Guillain-Barré. Si ponemos ahora la definición, la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Investigación de Salud de los Estados Unidos definen como un trastorno que ocurre cuando el sistema de defensa del cuerpo, sistema inmunológico, inmunitario, ataca parte del sistema nervioso por error. Esto lleva a que se presente inflamación del nervio que ocasiona debilidad muscular y otros síntomas. Mira qué interesante. Si pasamos acá, aquí vemos a la gráfica, es un problema donde el sistema inmunológico se ataca al sistema nervioso. ¿A qué sistema nervioso? Mire, a esto que está aquí. ¿Usted ve esto que está aquí? Aquí abajo. Lo interesante de esta enfermedad, de este virus, es que es selectivo. ¿Por qué no va directamente al músculo? ¿Por qué no va directamente al órgano? ¿Por qué no va directamente a la parte endocrinológica? No. Él es selectivo. Y al ser selectivo, empieza a tener crear unos problemas sumamente serios. Pero vamos a una pausa y regresamos con esta explicación.